Exte, calle lateral, Buenos Aires, día 2027. El asfalto de Buenos Aires, agrietado por el tiempo, brillaba bajo un sol que prometía el inicio de un verano sofocante. Entre el ir y venir de los taxistas y el murmullo incesante de la ciudad, se erguía un edificio de arquitectura Art Deco, su fachada desgastada por la historia. En el tercer piso, un balcón de hierro forjado albergaba a Valeria Bianchi, 28, cuyo rostro, enmarcado por rizos castaños, se perdía en la lejana silueta de la Casa Rosada. No era el calor lo que la agobiaba, sino el eco de una ausencia que había definido su vida, la de su abuelo, Arturo Bianchi, un prominente banquero que se esfumó sin dejar rastro en 2002, 25 años. Un cuarto de siglo de especulaciones, de susurros a media voz y de una herida familiar que nunca cicatrizó. Valeria había crecido con la sombra de esa desaparición. Los pocos recuerdos que tenía de Arturo eran fragmentos. Su sonrisa amable, el olor a tabaco de pipa que impregnaba su estudio, el peso de su mano grande y cálida en su pequeña cabeza. Recuerdos que se difuminaban como una fotografía vieja. La versión oficial era un secuestro sin rescate o un simple abandono. Una teoría que la familia, por orgullo y por un dolor que no permitía la verdad, se negaba a aceptar. Pero Valeria, a diferencia de su madre y sus tías, no se conformaba con los eufemismos. Su corazón latía con la persistencia de una detective, impulsada por una necesidad casi visceral de llenar el vacío. El apartamento de los Bianchi, ahora su hogar, era un mausoleo de esa ausencia. Cada objeto, desde el escritorio de madera de roble hasta la colección de libros antiguos, parecía susurrar el nombre de Arturo. Valeria pasaba horas en su estudio, un santuario intocable, revolviendo papeles, acariciando objetos, buscando una señal, una pista, un indicio que el tiempo había borrado para los demás. Sus dedos se deslizaban por los lomos de los volúmenes de Economía y Finias, algunos con anotaciones en el margen, la letra pulcra de su abuelo, un testimonio silencioso de su vida antes de la nada. La última semana había sido particularmente agobiante. El aniversario de la desaparición se acercaba, y con él, el habitual reportaje en los noticieros locales, reviviendo el trauma familiar. El banquero fantasma, lo llamaban. Las llamadas de los periodistas no solicitadas, las miradas compasivas de los vecinos, todo contribuía a la sensación de asfixia. Valeria se sentía atrapada en una telaraña de dolor y misterio. Pero algo había cambiado. Había desenterrado una vieja caja de documentos en el ático, olvidada en un rincón oscuro, polvorienta y húmeda. Dentro, entre contratos bancarios y cartas personales, encontró una serie de recibos de un centro de salud mental privado, el Centro Serenity, fechados meses antes de la desaparición de Arturo. La dirección estaba en las afueras de Buenos Aires, un lugar discreto y poco conocido. Valeria había investigado el Centro Serenity. Era un lugar para pacientes de alto perfil, con problemas psiquiátricos complejos. La idea de que su abuelo, un hombre tan metódico y aparentemente inquebrantable, hubiera estado recibiendo tratamiento allí, le parecía incongruente, casi absurda. Sin embargo, los recibos eran innegables. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué nadie en la familia había mencionado esto? Su abuela, ya fallecida, nunca había insinuado nada. Su madre, siempre reacia a hablar del tema, se ponía nerviosa con solo mencionarlo. Esa tarde, Valeria tomó una decisión. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. El Centro Serenity se había convertido en su única esperanza, el último hilo de Ariadna en un laberinto de preguntas sin respuesta. Sentía una mezcla de nerviosismo y una emoción contenida, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante un cuarto de siglo. Había reservado una cita para el día siguiente, fingiendo interés en un programa de voluntariado. No quería levantar sospechas. La verdad, pensó, a veces se escondía en los lugares más inesperados, y la suya, presentía, estaba en ese lugar que prometía serenidad, pero que, para ella, representaba la clave de un enigma.
La camioneta del lechero pasó por la calle, un sonido familiar que contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. Valeria cerró los ojos por un momento, aspiró el aire de la tarde y sintió una punzada de determinación. Tenía que saber. Tenía que encontrar a Arturo, o al menos descubrir qué le había pasado. El centro Serenity no era lo que Valeria había imaginado. En lugar de la frialdad estéril de un hospital, el vestíbulo era un oasis de tranquilidad. Paredes en tonos pastel, obras de arte abstractas y el suave murmullo de una fuente de agua creaban una atmósfera que, a primera vista, desmentía su propósito. Sin embargo, bajo esa capa de calma, Valeria percibía una tensión subyacente, una quietud que a veces era más inquietante que el caos. Una recepcionista de mediana edad, con un moño impecable y una sonrisa profesional, la recibió. Valeria Bianchi, ¿verdad? La doctora Elena Rojas la está esperando. La doctora Rojas, 50, una mujer de mirada penetrante y cabello plateado recogido en una trenza, la recibió en su despacho. El ambiente era acogedor, con estanterías repletas de libros de psicología y una vista a un jardín interior. Valeria se sentó frente a ella, intentando disimular su ansiedad. La conversación comenzó de forma superficial, sobre el supuesto interés de Valeria en el voluntariado. La doctora Rojas, con una voz suave pero firme, explicaba los programas del centro, la filosofía de tratamiento, la importancia de la discreción. Valeria asentía, haciendo preguntas genéricas, mientras su mente corría a 1000 por hora, buscando el momento oportuno para desviar la conversación. «Es un lugar fascinante, doctora Rojas», comenzó Valeria, con una voz que intentaba sonar casual. «Me preguntaba si, en su historial de pacientes, ha habido casos de personas que simplemente desaparecieron después de recibir tratamiento aquí». La doctora Rojas levantó una ceja, su expresión inmutable. «Nuestros registros son estrictamente confidenciales, señorita Bianchi. La privacidad de nuestros pacientes es primordial». Valeria sintió un nudo en el estómago. Era una respuesta esperada, pero no menos frustrante. «Entiendo perfectamente», dijo, intentando mantener la calma. «Es solo que mi abuelo, Arturo Bianchi, desapareció hace muchos años y encontramos unos recibos de este centro entre sus pertenencias. Es una situación muy dolorosa para mi familia». La Dropper. Rojas la observó en silencio por un momento, sus ojos escrutando los de Valeria. La tensión en la habitación se hizo palpable. Valeria se preparó para una negativa rotunda, para ser despedida con una disculpa por la confusión. Pero la respuesta de la doctora la tomó por sorpresa. «Arturo Bianchi», repitió la doctora Rojas, su voz un poco más baja. «Sí, recuerdo al señor Bianchi. Fue un paciente nuestro hace mucho tiempo. Un caso particular». El corazón de Valeria dio un vuelco. Estaba en el camino correcto. «¿Particular? ¿En qué sentido?», preguntó, conteniendo la respiración. La doctora Rojas suspiró, una expresión de pesar cruzando su rostro. «No puedo revelar detalles específicos, señorita Bianchi, pero puedo decirle que el señor Bianchi sufría de una forma severa de amnesia disociativa. Perdió la memoria de su identidad, de su vida anterior». Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Amnesia disociativa, la pieza faltante del rompecabezas. De repente todo cobraba sentido. El silencio de su familia, la falta de rastro, la ausencia de un cuerpo. Su abuelo no había sido secuestrado ni había huido. Había perdido su identidad. Pero, ¿cómo es posible? ¿Y por qué nadie lo supo? ¿Por qué no se lo dijo a mi abuela, a mi madre? La doctora Rojas se inclinó ligeramente hacia adelante. «El señor Bianchi ingresó aquí voluntariamente buscando ayuda. Su condición era muy delicada. Él mismo pidió que no se informara a su familia hasta que su recuperación fuera más estable. Quería protegerlos del dolor y la confusión». Valeria sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Alivio por tener una explicación. Tristeza por el sufrimiento silencioso de su abuelo. ¿Y qué pasó con él? ¿Se recuperó? La doctora Rojas se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín.
El señor Bianchi tuvo un progreso notable. Era un hombre con una voluntad férrea. Pero un día, simplemente, se fue. Desapareció del centro. Creemos que pudo haber recuperado fragmentos de su memoria y en un estado de confusión, decidió marcharse. Valeria se levantó también, su mente procesando la información. ¿Se fue sin dejar rastro? ¿No lo buscaron? La doctora Rojas se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una profunda empatía. Lo hicimos, señorita Bianchi. Informamos a las autoridades, pero no hubo éxito. Es un caso que nos marcó a todos aquí. Un hombre tan brillante, tan perdido. La revelación era abrumadora. Valeria se sentía como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Su abuelo no era un fantasma, sino una víctima de su propia mente. La verdad era más compleja, más dolorosa y a la vez más humana de lo que jamás había imaginado. Tenía que saber más. Necesitaba entender la magnitud de su sufrimiento, la razón detrás de su amnesia. «Doctora Rojas», dijo Valeria, su voz temblaba ligeramente. «Necesito ver sus archivos. Necesito saber todo lo que pueda sobre su caso. Por favor». La doctora Rojas asintió lentamente. «Haré lo que pueda, señorita Bianchi, pero le advierto, la verdad puede ser más difícil de lo que espera». El silencio en el despacho de la doctora Rojas se había vuelto denso, cargado de la historia no contada de Arturo Bianchi. Valeria se sentó de nuevo, sintiendo el peso de la revelación. La amnesia disociativa. La explicación era, a la vez, liberadora y profundamente perturbadora. Liberadora porque disipaba el espectro de un crimen o una traición, y perturbadora porque revelaba una vulnerabilidad en su abuelo que ella nunca había concebido. ¿Podría explicarme más sobre esa condición, doctora Rojas?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. La doctora asintió, su mirada fija en el jardín, como si buscara las palabras adecuadas entre las hojas. La amnesia disociativa, señorita Bianchi, es una forma de pérdida de memoria que no se debe a una lesión cerebral o una enfermedad médica. Es de origen psicológico, a menudo desencadenada por un trauma severo o un estrés insoportable. La mente, en un intento de protegerse, borra recuerdos, a veces la identidad completa. Valeria asimiló la información. Trauma, estrés insoportable, Arturo Bianchi, el banquero de hierro, el pilar de la familia, había estado bajo tal presión. Mi abuelo parecía inquebrantable, continuó Valeria, como si la doctora Rojas pudiera llenar los vacíos. Siempre fue el hombre más fuerte que conocí. La doctora Rojas se volvió hacia ella, una chispa de compasión en sus ojos. A menudo las personas más fuertes son las que cargan con las cargas más pesadas en silencio. El señor Bianchi llegó aquí en un estado de profunda confusión. No sabía quién era, ni de dónde venía. Solo tenía fragmentos de recuerdos, imágenes difusas, emociones intensas de ansiedad y miedo. La imagen de su abuelo, un hombre perdido en su propia mente, era desoladora. Valeria imaginó el pánico, la desesperación. ¿Y hubo algún evento específico que pudo haberla desencadenado?, inquirió Valeria, esperando una respuesta concreta, algo a lo que aferrarse. La doctora Rojas dudó por un momento. No podemos determinar con certeza un único desencadenante en todos los casos. En el de su abuelo, las sesiones revelaron una inmensa presión financiera y personal. Estaba en el centro de una investigación bancaria compleja y al mismo tiempo enfrentaba problemas familiares significativos. La combinación de estos factores pudo haber sido el catalizador. Valeria sintió un escalofrío. La investigación bancaria. Había escuchado susurros sobre eso cuando era niña, rumores de un escándalo que la familia había silenciado cuidadosamente. ¿Y los problemas familiares? ¿A qué se refería? Su abuela siempre había presentado una fachada de unión inquebrantable. ¿Una investigación bancaria? ¿Qué tipo de investigación?, presionó Valeria. La doctora Rojas levantó una mano, una señal de límite. Esos detalles son aún más sensibles y no están directamente relacionados con su condición médica aquí. Nuestro enfoque era su recuperación, no las causas externas de su estrés. La frustración burbujeó en Valeria.
Entendía la confidencialidad, pero cada respuesta generaba más preguntas. Entonces, si él se recuperó y se fue, ¿por qué no volvió a casa? ¿Por qué no contactó a nadie? La doctora Rojas se acercó a su escritorio y tomó un pequeño objeto de cerámica. Lo acarició con los dedos. La recuperación de la amnesia disociativa es un proceso delicado y a menudo incompleto. A veces, los recuerdos regresan de forma fragmentada, desordenada. Es posible que el señor Bianchi recuperara solo una parte de su memoria, la que le permitía funcionar, pero no lo suficiente para reintegrarse completamente a su vida anterior. Y quizás, el peso de lo que recordaba, o la vergüenza, lo llevó a tomar una decisión diferente. ¿Vergüenza de qué?, preguntó Valeria, su voz cargada de indignación. Mi abuelo no tenía nada de qué avergonzarse. La doctora Rojas la miró directamente a los ojos. A veces el trauma no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos, o la culpa que sentimos, justa o injusta. No puedo hablar por el señor Bianchi, pero su proceso fue muy complejo. Hubo momentos de gran lucidez, seguidos de profundos episodios de confusión. La última vez que lo vimos, parecía haber tomado una decisión. Estaba más tranquilo, pero con una mirada de determinación que nunca antes le habíamos visto. Valeria sintió un nudo en la garganta. La imagen de un Arturo más tranquilo, pero con una decisión en sus ojos, era inquietante. ¿Decisión de desaparecer para siempre? ¿Hay algo? ¿Algún documento? ¿Alguna nota? ¿Algo que pudiera haberme dejado, doctora Rojas?, preguntó Valeria con una súplica en su voz. Cualquier cosa que pudiera darme una idea de lo que pasó, de a dónde fue. La doctora Rojas dudó. Luego se dirigió a un archivador antiguo de madera de caoba. De uno de los cajones extrajo una carpeta amarillenta. «Hay un diario», dijo, con voz casi inaudible. «Lo llevó durante su estadía aquí. Contiene sus pensamientos, sus progresos, sus luchas. Nunca lo entregamos porque consideramos que su contenido era demasiado personal y doloroso, y al desaparecer no hubo a quien entregárselo. Pero ahora, quizás, sea el momento. Creo que el señor Bianchi querría que usted lo tuviera». Al ver el diario, una oleada de emoción invadió a Valeria. Era un cuaderno de cuero desgastado, con las iniciales AB, grabadas en la portada. La pieza que faltaba, la voz de su abuelo atrapada en el tiempo. La doctora Rojas se lo entregó, sus dedos rozando los de Valeria. «Le advierto, señorita Bianchi, este diario es un viaje al interior de una mente fracturada. Puede que no encuentre las respuestas que busca, o que encuentre algunas que preferiría no haber descubierto, pero es la verdad de su abuelo, tal como él la vivió». Valeria tomó el diario, sintiendo el peso de la historia en sus manos. «Gracias, doctora Rojas», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «No sabe lo que esto significa para mí». La doctora asintió, una expresión de comprensión en su rostro. «Espero que le traiga paz, señorita Bianchi, o al menos la verdad que tanto ha buscado». Valeria llegó a su apartamento con el diario de Arturo en las manos, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. La luz crepuscular se filtraba por la ventana, pintando las paredes con tonos anaranjados y violetas. Dejó el cuaderno de cuero sobre la mesa de centro, observándolo como si fuera un artefacto de otro tiempo, portador de secretos largamente guardados. Preparó un té de manzanilla, buscando calmar el torbellino de emociones que la embargaba, y luego se sentó, lista para sumergirse en la mente de su abuelo. Abrió el diario en la primera página. La letra de Arturo era, al principio, irregular y temblorosa, casi ilegible, reflejando el caos mental que la doctora Rojas había descrito. Las primeras entradas eran una maraña de frases inconexas, nombres sin contexto, preguntas existenciales sobre su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? El miedo es una niebla densa que no me deja ver el sol. Valeria sintió una punzada de dolor por el sufrimiento que su abuelo había experimentado. Era un hombre al que ella siempre había visto como invencible, y leer sus palabras revelaba una vulnerabilidad abrumadora.
A medida que avanzaba en las páginas, la letra se volvía más firme, las frases más coherentes. Era evidente que el tratamiento en el centro Serenity estaba surtiendo efecto. Arturo empezaba a describir sus sesiones con una psiquiatra, la doctora Elena, identificando a la doctora Rojas por su primer nombre. Las terapias de grupo, el lento y doloroso proceso de reconstrucción de su propia historia. Hablaba de ejercicios de memoria, de intentar anclar un recuerdo, una emoción, cualquier cosa que le diera una pista de quién había sido. Hoy, Elena me pidió que dibujara mi casa. Solo veo formas difusas, una luz cálida, el olor a tabaco de pipa. ¿Es mi casa? ¿Es real? Valeria pasó las páginas con avidez, devorando cada palabra. Las descripciones del centro, de los otros pacientes, de las rutinas diarias, todo cobraba vida a través de los ojos de su abuelo. Pero lo que más la intrigaba eran los fragmentos de memoria que Arturo empezaba a recuperar. Pequeños destellos, como fotografías borrosas que poco a poco ganaban nitidez. Hablaba de números, de transacciones bancarias, de reuniones en oficinas lujosas, de la tensión en el aire antes de una crisis. Pero no era solo la banca lo que atormentaba su mente. Luego, a la mitad del diario, llegó la primera gran revelación, un punto de inflexión que hizo que el té de Valeria se derramara sobre la mesa. Una entrada fechada unas semanas antes de su desaparición del centro. La caligrafía de Arturo era clara, casi desesperada. Hoy, el recuerdo regresó con una fuerza abrumadora. No fueron las finanzas, no fue el banco lo que me destrozó, aunque contribuyó. Fue ella, Elena, la otra. No Elena la doctora, sino Elena. La verdad. Valeria se detuvo, el aliento contenido. ¿Elena? ¿Otra Elena? El nombre de su abuela era Sofía. ¿Quién era esta otra Elena? Su mente buscó conexiones, pero no encontró ninguna. La descripción era vaga, enigmática. Arturo continuaba. Mi mente me protegió de ella, de lo que le hice, o de lo que permití que sucediera. El dinero, el poder, la ambición, todo se desdibujó frente a su dolor. Mis manos no hicieron nada. Las palabras eran crípticas, pero el tono de la escritura revelaba una angustia profunda, una culpa insoportable. Valeria releyó la entrada una y otra vez. La otra Elena, lo que le hice, lo que permití que sucediera. ¿Se trataba de una infidelidad? ¿Un secreto de familia? Pero la magnitud del sufrimiento de su abuelo, su amnesia, sugerían algo mucho más grave que una simple aventura extramatrimonial, algo que lo había quebrado hasta el punto de borrar su propia identidad. La siguiente entrada era aún más impactante, un grito silencioso de arrepentimiento. Los ojos de Elena, la desesperación, el brillo en sus ojos antes de... No puedo escribirlo, no puedo, pero lo veo todo. El miedo me consumió, el miedo a perderlo todo. Mi reputación, mi fortuna, mi vida. Fui un cobarde que permitió que la injusticia se consumara. Y ella pagó el precio. El corazón de Valeria golpeaba con fuerza contra sus costillas. El miedo, la injusticia, el precio. ¿Qué había sucedido? ¿Quién era esta mujer, Elena, y qué papel había jugado su abuelo en su destino? La mención de «mis manos no hicieron nada» implicaba una omisión, una falta de acción ante una situación crítica. La amnesia de Arturo no era solo un escape del estrés financiero, sino de una culpa moral profunda, de un secreto oscuro que había enterrado en lo más recóndito de su ser. El diario se convirtió en un rompecabezas macabro. Cada frase, una pieza. Arturo describía cómo la recuperación de este recuerdo específico había sido la más dolorosa, la que casi lo hace recaer en el abismo de la confusión. El miedo no era a lo que él había hecho, sino a lo que no había hecho. La cobardía, la traición a un principio moral. Era un hombre torturado por su conciencia, y la amnesia había sido su única vía de escape. Valeria sintió una punzada de ira. Su abuelo, un hombre de principios, había sido capaz de tal omisión, de permitir que alguien pagara un precio por algo en lo que él estaba involucrado.
Las historias familiares de Arturo Bianchi eran de un hombre íntegro, un caballero. Esta nueva verdad se contradecía con todo lo que ella creía saber. La última entrada, que se refería a Elena, era la más inquietante y explicaba el adiós del centro Serenity. Me voy, no puedo seguir aquí. La verdad es demasiado pesada. No puedo enfrentar a Sofía, a mis hijas, sabiendo lo que sé, lo que fui. Debo encontrar a Elena, debo corregir esto, o morir en el intento. No merezco la paz, no hasta que ella la tenga. La decisión. La doctora Rojas había hablado de una decisión. Arturo no había desaparecido por confusión, sino por un propósito. Quería encontrar a esta Elena. Quería corregir un error, una injusticia. Eso significaba que su abuelo no estaba perdido en su amnesia, sino en una búsqueda, una penitencia. Y eso abría una nueva e inquietante línea de investigación. ¿Quién era Elena? ¿Qué era lo que permitió que sucediera? Y lo más importante, ¿había encontrado a esta mujer? El apartamento se sumió en el silencio, roto solo por el sonido del té frío en la taza. Valeria cerró el diario, sus manos temblorosas. La historia de su abuelo era mucho más oscura y compleja de lo que jamás había imaginado. El banquero desaparecido en 2002 no era solo una víctima. Era un hombre atormentado por un secreto que lo había impulsado a abandonar todo y embarcarse en una misión personal de redención. La noche se cernía sobre Buenos Aires, pero en el apartamento de Valeria, la oscuridad era más que la ausencia de luz. Era el peso de una verdad incómoda. El diario de Arturo yacía abierto sobre la mesa, un portal a un pasado que reescribía la historia familiar. Valeria se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad, un mosaico brillante que contrastaba con la confusión en su mente. Su abuelo, el hombre de principios inquebrantables, el pilar de la familia, ¿había sido cómplice de una injusticia que lo llevó al tormento y a la desaparición? La revelación de la otra Elena y la culpa de Arturo por una omisión, por haber permitido que la injusticia se consumara, era un golpe devastador. Las historias heroicas sobre su abuelo, el exitoso banquero que había construido un imperio desde cero, se desmoronaban. Valeria se sentía traicionada, no por Arturo, sino por la versión edulcorada de la historia familiar. Su madre, Sofía, siempre había evitado el tema de la desaparición, refugiándose en el dolor y la negación. Ahora, Valeria entendía por qué el silencio era tan profundo. Había un secreto que ni siquiera la familia estaba dispuesta a desenterrar. El primer impulso de Valeria fue llamar a su madre, exigir explicaciones, confrontarla con la verdad del diario. Pero se detuvo. Sofía era una mujer frágil, marcada por la pérdida. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia de que su padre no era el héroe que ella creía, sino un hombre atormentado por un oscuro secreto? Además, el diario no revelaba la identidad completa de Elena ni la naturaleza exacta de la injusticia. Necesitaba más información antes de desatar un vendaval familiar. Decidió que su siguiente paso sería investigar a esta Elena. Si su abuelo se había ido a buscarla, había una posibilidad remota pero real de que ella aún viviera o que alguien la recordara. Valeria se sentó frente a su computadora, el diario de Arturo a un lado, y empezó a buscar. Las palabras de su abuelo resonaban en su cabeza. La desesperación, el brillo en sus ojos antes de... La frase era escalofriante. Sugería una tragedia, quizás una muerte, o algo igual de grave. Su primera línea de búsqueda fue en los archivos de noticias de la época, específicamente de 2002 o años anteriores, buscando casos relacionados con el sector bancario que pudieran implicar una mujer llamada Elena. La tarea era abrumadora. Miles de artículos, crónicas de escándalos financieros, quiebras, fraudes. Nada que saltara a la vista con el nombre de Elena en un contexto de victimización o injusticia flagrante. La búsqueda se prolongó durante horas, con Valeria sumergiéndose en un mar de información, sintiendo la frustración crecer. Era como buscar una aguja en un pajar sin saber el tamaño de la aguja.
¿Era Elena una empleada del banco? ¿Una cliente? ¿Una socia de Arturo? El diario no daba pistas, solo la profunda culpa de su abuelo. De repente, una idea cruzó por su mente. Si Arturo sentía tanta culpa, si su amnesia fue desencadenada por este evento, la injusticia probablemente no fue un incidente menor. Debió haber sido algo público, algo que dejó una huella. Reajustó su búsqueda, añadiendo palabras clave como escándalo bancario, suicidio, fraude, víctima. Pasada la medianoche, cuando el cansancio empezaba a nublar su juicio, una noticia antigua captó su atención. Un titular de un periódico económico de 2001. Tragedia en finanzas. Joven empleada bancaria se quita la vida tras escándalo de malversación. El artículo hablaba de una Elena Ramírez, una brillante y prometedora empleada de un banco de inversión, Banco Capital, donde Arturo Bianchi había sido un miembro influyente de la junta directiva. El artículo detallaba cómo Elena Ramírez había sido acusada de malversación de fondos a gran escala, un fraude que había sacudido los cimientos del sector financiero. La presión mediática y la investigación interna del banco la habían llevado a una depresión severa, culminando en su trágica muerte. Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Elena Ramírez. El nombre coincidía. El contexto. Un banco. Un escándalo financiero. Una muerte trágica. La presión. El artículo mencionaba la influencia de la junta directiva en la decisión de hacer público el caso y cómo la reputación de los involucrados había sido priorizada sobre la presunción de inocencia de la empleada. Arturo Bianchi era un miembro prominente de esa junta. Las palabras del diario resonaron con una claridad aterradora. Los ojos de Elena, la desesperación, el brillo en sus ojos antes de «Fui un cobarde que permitió que la injusticia se consumara. Y ella pagó el precio». No había sido una infidelidad. Había sido algo mucho más oscuro, más sistémico. Arturo no había cometido el fraude, pero había sido parte de la maquinaria que condenó a Elena Ramírez, quizás injustamente, para proteger la imagen del banco y la suya propia. Había priorizado su fortuna y reputación sobre la vida de una persona. La amnesia de Arturo no era solo por el estrés financiero, sino por la carga moral de su complicidad en la destrucción de una vida. La vergüenza era inmensa, el remordimiento insoportable. Valeria siguió investigando a Elena Ramírez. Encontró foros antiguos, comentarios de colegas que la defendían, sugiriendo que había sido un chivo expiatorio, que los verdaderos culpables eran figuras mucho más poderosas dentro del banco. Había indicios de que Elena había descubierto irregularidades que afectaban a los peces gordos y que la habían silenciado de la manera más cruel posible. La imagen de su abuelo se transformaba de héroe a un hombre que, en un momento crucial, había fallado moralmente. La revelación era dolorosa, pero también esclarecedora. Ahora entendía por qué Arturo había abandonado todo. No buscaba curarse de su amnesia, buscaba redención. Valeria se recostó en la silla, sintiendo el peso de la información. La verdad era más cruda y compleja de lo que nunca había imaginado. Su abuelo no estaba perdido, sino en una búsqueda de expiación. Y ahora, ella también lo estaba. La mañana siguiente encontró a Valeria con los ojos rojos, pero una determinación férrea. La historia de Elena Ramírez había echado por tierra sus últimas ilusiones sobre la impecabilidad de su abuelo, reemplazándolas con una verdad más cruda y, paradójicamente, más humana. Arturo Bianchi no era un héroe, pero tampoco era un villano sin más. Era un hombre que había cometido un error grave y que había intentado expiarlo hasta el punto de perderse a sí mismo. Valeria sabía que la investigación de Elena Ramírez debía continuar. Necesitaba encontrar a alguien que la conociera, que supiera la verdad de lo que ocurrió en aquel entonces, más allá de los titulares de los periódicos. Si su abuelo se había ido a buscarla, quizás la había encontrado, o al menos había dejado algún rastro. Decidió comenzar por lo más obvio, la familia de Elena.
El artículo mencionaba que Elena Ramírez era huérfana de madre y que su padre, un modesto contable jubilado, había fallecido poco después de la tragedia, incapaz de soportar el dolor. Sin embargo, Elena tenía una hermana mayor, Carmen Ramírez. La noticia no daba muchos detalles sobre ella, solo que había luchado incansablemente por la justicia de su hermana. Ese era el hilo. La búsqueda de Carmen Ramírez resultó ser un desafío. 25 años era mucho tiempo, y las personas cambian de nombre, de dirección o simplemente desaparecen de los registros públicos. Valeria pasó horas en bases de datos en línea, redes sociales y registros civiles, sintiendo la frustración crecer. Era como buscar un fantasma. Finalmente, tras una persistente búsqueda en viejos listines telefónicos y registros electorales, encontró una dirección en un barrio humilde de la periferia de Buenos Aires. Una dirección que correspondía a una Carmen Ramírez. No estaba segura de que fuera la misma persona, pero era la única pista sólida que tenía. La idea de presentarse en la puerta de una desconocida, con una historia tan delicada, era intimidante, pero la necesidad de la verdad era más fuerte que su nerviosismo. Valeria preparó un pequeño cuaderno con sus anotaciones, el diario de Arturo cuidadosamente guardado en su mochila. Necesitaba ser cautelosa, pero directa. Al día siguiente, Valeria se dirigió al barrio de Carmen. Las calles eran estrechas, con casas modestas y fachadas desconchadas, un contraste abismal con la opulencia de la que provenía su abuelo. Encontró la dirección, una pequeña casa con un jardín descuidado pero lleno de flores. Tocó el timbre, sintiendo el corazón en la garganta. La puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en una coleta y una mirada cansada pero con una chispa de resiliencia. Era Carmen. Valeria sintió un alivio mezclado con una profunda aprehensión. «Disculpe, ¿es usted Carmen Ramírez?», preguntó Valeria, su voz ligeramente temblorosa. Carmen la miró con recelo. «Depende de quién pregunta y para qué», respondió, su voz áspera, curtida por la vida. Valeria tomó aire. «Mi nombre es Valeria Bianchi. Soy la nieta de Arturo Bianchi». Al escuchar el nombre, el rostro de Carmen se contorsionó en una mezcla de sorpresa y una rabia contenida. Sus ojos se oscurecieron. «Bianchi. Así que, ¿la familia del banquero asesino finalmente se digna a aparecer? ¿Qué quieren? ¿Burla? ¿Más humillación?». La hostilidad de Carmen era palpable, un muro de dolor y resentimiento construido durante décadas. Valeria sintió el impacto de la acusación, pero sabía que tenía que mantener la calma. «No, señora Ramírez. Nada de eso. Vengo buscando la verdad. Mi abuelo desapareció en 2002 y he descubierto que su historia está ligada a la de su hermana, Elena». Carmen soltó una risa amarga. «La verdad. ¿Y qué verdad espera encontrar, señorita Bianchi? La verdad es que su abuelo y sus socios destruyeron la vida de mi hermana. La verdad es que la usaron como chivo expiatorio para cubrir sus propias miserias. Y la verdad es que Elena está muerta y ellos están libres». Sus palabras eran dagas, cada una cargada con el peso de un dolor indescriptible. «Sé que es difícil de creer, pero mi abuelo se fue por la culpa, por lo que le pasó a Elena», explicó Valeria, intentando que su voz transmitiera sinceridad. «Encontré su diario. Él estaba atormentado. Siento una necesidad de entender qué fue lo que realmente pasó». Carmen la observó con escepticismo, sus ojos analizando cada gesto de Valeria. La mención del diario pareció despertar una pequeña chispa de curiosidad, o quizás de duda, en su mirada. «¿Un diario, eh? ¿Y qué dice ese diario? ¿Dice que su abuelo era un santo? ¿Que no sabía nada de lo que pasaba en ese nido de víboras que era el Banco Capital? Dice que él se arrepintió, que se sentía un cobarde por haber permitido la injusticia», respondió Valeria con voz firme. «Dice que quería encontrar a Elena, corregir lo que pasó». Carmen se apoyó en el marco de la puerta, su postura aún defensiva. Demasiado tarde para eso. Elena está bajo tierra, y su abuelo, si es que sentía algo, debió haberlo hecho en su momento. Había una profunda herida en Carmen, una que no había sanado con el tiempo. «Entiendo su dolor, señora Ramírez.
De verdad que sí, pero necesito su ayuda. Si mi abuelo se fue a buscar a Elena, quizás ella no murió como se dijo, o quizás dejó un rastro, una pista que lo llevó a algún lugar. Usted dijo que luchó por su justicia. ¿Qué descubrió? ¿Qué sabe usted que el público no sabe? Carmen dudó. Su mirada se perdió en el horizonte, en algún recuerdo lejano. La propuesta de Valeria, la mención de un diario, la posibilidad de que Arturo se hubiera arrepentido, parecía abrir una pequeña grieta en su muro de resentimiento. Lo que sé es que Elena fue la última persona viva que vio los movimientos de dinero de una cuenta secreta. Una cuenta que no aparecía en los balances del banco. Una cuenta que estaba desviando millones a paraísos fiscales. Una cuenta a nombre de la Fundación Sol Naciente. Valeria sintió un escalofrío. Fundación Sol Naciente. El nombre no le decía nada, pero la mención de una cuenta secreta y desvío de millones significaba que la implicación de su abuelo era mucho más profunda de lo que había imaginado. No solo había permitido una injusticia, había sido parte de un encubrimiento de un fraude masivo, y Elena, su hermana, había sido la testigo que debía ser silenciada. El desafío se hacía más complejo. La trama se ramificaba en un territorio peligroso. Carmen la miró directamente a los ojos, una mezcla de dolor y determinación. Si quiere la verdad, señorita Bianchi, prepárese para lo que va a encontrar. La corrupción en ese banco llegaba a los niveles más altos. Mi hermana fue la punta del iceberg, y los peces gordos, los verdaderos culpables, nunca pagaron. Había una advertencia en sus palabras, un recordatorio de los peligros de desenterrar secretos enterrados por poderosos. Valeria entró en la modesta sala de Carmen, el aire denso con el olor a humedad y los fantasmas de un pasado doloroso. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, algunas descoloridas por el sol. En una de ellas, una joven Elena, sonriente y vibrante, posaba junto a una Carmen más joven. La imagen de esa felicidad perdida chocaba brutalmente con la historia de su trágico final. La Fundación Sol Naciente, repitió Valeria, intentando digerir la información. ¿Qué era exactamente? ¿Y cómo supo Elena de esa cuenta? Carmen se sentó en un viejo sillón tapizado, sus manos nudosa entrelazadas. Había una pausa tensa, como si sopesara cuánto más revelar. Era una fundación de caridad, al menos en la superficie. Una fachada, en realidad. Los peces gordos del Banco Capital la usaban para lavar dinero, para desviar fondos de inversiones dudosas a cuentas offshore. Elena lo descubrió. Era una genio con los números, una joven promesa. Estaba auditando unas cuentas y se topó con el rastro. No lo creyó al principio. Pensó que era un error, pero siguió tirando del hilo. El estómago de Valeria se revolvió. Lavado de dinero, cuentas offshore. Su abuelo no solo había sido cómplice de un encubrimiento, sino que probablemente había estado directamente involucrado en una red de corrupción. La magnitud del engaño era abrumadora. ¿Elena le contó a alguien lo que encontró?, preguntó Valeria, pensando en la ingenuidad de su abuelo al creer que solo había sido un cobarde. A mí, respondió Carmen, su voz cargada de pesar. Me lo contó todo. Estaba aterrorizada. Sabía que se había metido en algo muy grande. Yo le rogué que lo denunciara, pero ella quería pruebas irrefutables. Quería exponerlos a todos. Carmen se detuvo, sus ojos brillos con lágrimas no derramadas. Demasiado idealista, mi Elena. Creía en la justicia, en la verdad. Valeria sintió una punzada de culpa. La idealista Elena, la pragmática Valeria, las dos buscando la verdad, pero en circunstancias tan diferentes. Y su abuelo, Arturo Bianchi, ¿cómo encaja en esto? ¿Estaba él directamente involucrado en el desvío de fondos? Carmen asintió lentamente. Sí, era uno de los principales arquitectos de la Fundación Sol Naciente. Un hombre intocable, un ejemplo de la banca ética, como decían los periódicos. Era él quien daba las órdenes, quien silenciaba las voces que se acercaban demasiado a la verdad. Elena lo enfrentó. No públicamente, por supuesto. Lo hizo en privado. Le mostró las pruebas. Le dio la oportunidad de corregirlo. Valeria sintió un nudo en la garganta.
La imagen del cobarde de su abuelo adquiría un nuevo y más oscuro significado. Arturo había tenido una oportunidad de elegir el camino correcto, de proteger a Elena, y no lo había hecho. ¿Y qué hizo él?, preguntó Valeria, casi temiendo la respuesta. La ignoró, la amenazó, le dijo que la arruinaría si hablaba, respondió Carmen, con una amargura que el tiempo no había borrado. Pero Elena no se dejó intimidar, estaba decidida a exponerlos. Fue entonces cuando la acusaron a ella del fraude. Montaron todo, manipularon pruebas, usaron su posición en el banco, la destrozaron. Los medios se encargaron del resto. Y cuando la presión fue insoportable, cuando la veían perdida, la dejaron caer. La voz de Carmen se quebró. Mi hermana no se suicidó, señorita Bianchi. La empujaron hasta el límite. La mataron. Y su abuelo fue parte de eso. La acusación de Carmen resonó en el pequeño salón, un eco de una tragedia silenciada. Valeria sintió un escalofrío. No era solo la amnesia, no solo el arrepentimiento. Era la posibilidad de que Arturo hubiera tenido una responsabilidad directa, aunque fuera por omisión, en la muerte de Elena. La verdad era mucho más siniestra. Pero mi abuelo escribió en su diario que sentía culpa, que quería corregir lo que pasó, insistió Valeria, buscando alguna luz en la oscuridad. Él se fue a buscarla, a expiar su culpa. ¿Cree usted que pudo haberla encontrado? ¿O a alguien que supiera más de lo que pasó? Carmen la miró con escepticismo. Si tu abuelo sintió culpa, fue solo cuando la presión de su conciencia se hizo insoportable, pero no lo exime. Y si se fue a buscarla, ¿por qué no volvió a casa? ¿Por qué no denunció a los verdaderos culpables? ¿Por qué no dijo la verdad? La desconfianza de Carmen era un reflejo de décadas de dolor y una justicia negada. Quizás no pudo, dijo Valeria, defendiendo la memoria de su abuelo, aunque la imagen de él se desdibujara. Quizás la verdad era demasiado peligrosa. ¿Más peligrosa que lo que le pasó a Elena?, replicó Carmen, su voz cargada de sarcasmo. Señorita Bianchi, la verdad es que esos hombres eran intocables. Se movían en las sombras, con conexiones en la política y la justicia. Mi hermana lo sabía, por eso la silenciaron. Carmen se levantó y se dirigió a una vitrina antigua, de donde sacó una pequeña caja de madera. De su interior extrajo una cinta de casete y un sobre amarillento. Elena era precavida, grababa todo. Si creyó que podía pasarle algo, dejó esto. Quería que se supiera la verdad, que se supiera quiénes eran los verdaderos culpables. Una lista de nombres. Valeria miró la cinta y el sobre con una mezcla de emoción y temor. La voz de Elena, viva de nuevo, y una lista de nombres. La prueba que Elena había buscado. Esto, ¿por qué no lo ha entregado antes, señora Ramírez? Carmen la miró con una expresión de profunda tristeza. Lo intenté. Después de la muerte de Elena, intenté ir a la policía, a los medios, pero nadie me creyó. Me desestimaron. Me trataron como una loca, la hermana dolida que no acepta la realidad. Fui amenazada. Me dijeron que si seguía escarbando, me pasaría lo mismo que a Elena. Me sentí sola, impotente. El sistema los protegía. La frustración y el miedo de Carmen eran palpables. La historia de Elena no era solo una tragedia personal, sino un testimonio de la corrupción sistémica que había corroído las instituciones. Y ahora, Valeria estaba en el umbral de desenterrar esa misma red de poder. La cinta y la lista eran una bomba de tiempo. ¿Estos nombres? ¿Está el de mi abuelo allí?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Carmen asintió. Sí, y otros más. Personas muy poderosas. ¿Está lista para lo que va a encontrar, señorita Bianchi? Porque esto no es solo la historia de su abuelo. Es la historia de una red de corrupción que sigue activa. El dilema emocional de Valeria era inmenso. Exponer la verdad significaba deshonrar la memoria de su abuelo y potencialmente poner en peligro su propia vida al enfrentar a personas muy influyentes. Pero no hacerlo significaba perpetuar la injusticia contra Elena y permitir que los culpables quedaran impunes.
La balanza de la justicia y la verdad pesaba más que el orgullo familiar. Valeria regresó a su apartamento con la cinta de casete y el sobre amarillento de Carmen. Las manos le temblaban. Tenía en sus manos la voz de Elena Ramírez, la verdad no contada de un escándalo que había sido convenientemente enterrado. La noche se sentía más densa, cargada de una tensión silenciosa. Conectar un viejo reproductor de casetes a su sistema de sonido moderno fue un pequeño desafío, un recordatorio de la brecha de tiempo que separaba el pasado del presente. Con un suspiro tembloroso, Valeria pulsó play. El suave silbido de la cinta dio paso a una voz clara y serena, pero con una subyacente corriente de miedo. Era Elena Ramírez. Sonido de papel, un suspiro profundo. Esta es Elena Ramírez, grabando el 14 de marzo de 2002. Si estás escuchando esto, significa que mis temores se hicieron realidad. He descubierto una red de lavado de dinero dentro del Banco Capital, disfrazada bajo la Fundación Sol Naciente. Los nombres involucrados son de los más poderosos: Arturo Bianchi, el doctor Ricardo Solís y el abogado Miguel Vargas. Ellos son los cerebros detrás de esto. Desvían fondos de clientes incautos, manipulan inversiones y usan la fundación para blanquear ganancias ilícitas. La voz de Elena era un escalofriante testimonio del pasado. Valeria se sintió helada al escuchar el nombre de su abuelo asociado directamente con el crimen, no solo con el encubrimiento. La cinta continuaba, Elena detallando con precisión contable los movimientos de dinero, las fechas, las cuentas, los nombres de empresas fantasma. Su mente brillante había capturado cada detalle. Tengo pruebas irrefutables, copias de extractos bancarios, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán y Panamá, registros de reuniones secretas. Intenté confrontar a Bianchi. Le mostré todo. Me rogó que guardara silencio, prometió corregirlo, pero sus ojos estaban llenos de un miedo diferente. No el de un hombre arrepentido, sino el de uno acorralado. Me advirtió, me amenazó. Dijo que si hablaba, mi vida y la de mi familia serían destruidas. Y al día siguiente, la trampa se cerró sobre mí. Me acusaron del fraude. Manipularon los libros, falsearon los registros, me convirtieron en el chivo expiatorio. La voz de Elena se quebró ligeramente, pero se recuperó, impulsada por una fría determinación. Saben que sé demasiado. Sé que no se detendrán ante nada para silenciarme. Temo por mi vida. Si algo me sucede, si se dice que me quité la vida, no lo crean. Ellos me habrán silenciado. Esta cinta y la lista que la acompaña son mi testimonio. Mi hermana Carmen tiene otra copia de la lista. Ella sabe la verdad. Que la justicia prevalezca. El silencio invadió la habitación cuando la cinta llegó a su fin. El impacto de las palabras de Elena era devastador. No solo confirmó la participación directa de Arturo, sino que también reveló que su arrepentimiento inicial podría haber sido una fachada, una táctica para ganar tiempo o desviar la atención de su parte. La culpa que lo atormentaba, ¿era por la omisión o por su propia implicación? La ambigüedad de su diario adquiría un nuevo matiz inquietante. Valeria abrió el sobre amarillento. Dentro, una hoja de papel con una lista de nombres, pulcramente escrita. Principales involucrados en la trama de la Fundación Sol Naciente: Arturo Bianchi, presidente de la Junta Directiva, Banco Capital. Doctor Ricardo Solís, CEO, Banco Capital. Miguel Vargas, abogado principal, asesor legal del Banco Capital. Gustavo Pereira, jefe de operaciones, Banco Capital. Doctora Laura Benítez, directora de la Fundación Sol Naciente. La lista no solo confirmaba la implicación de su abuelo, sino que desvelaba una red más amplia de poderosas figuras. Doctor Ricardo Solís y Miguel Vargas eran nombres que Valeria había visto antes en viejos artículos periodísticos, figuras influyentes que habían evitado el escrutinio público. Gustavo Pereira y la doctora Laura Benítez eran nombres nuevos, pero claramente vinculados a la operación. Valeria sintió una oleada de adrenalina.
Tenía pruebas concretas, no solo el diario atormentado de su abuelo, sino el testimonio de la propia víctima. Era el arma que Carmen no había podido usar. La verdad era explosiva, lo suficientemente potente como para desestabilizar a algunos de los nombres más respetados de la élite financiera de Buenos Aires. Pero la cinta también presentaba un nuevo dilema. Si Arturo había amenazado a Elena, si había sido un hombre acorralado en lugar de uno arrepentido, ¿cuál era la verdadera naturaleza de su desaparición? ¿Fue la amnesia un escape conveniente? ¿O su búsqueda de redención fue un último intento desesperado de limpiar su nombre o de silenciar a Elena de una vez por todas? Valeria se dio cuenta de que no podía enfrentarse a esto sola. Necesitaba ayuda. La doctora Rojas, con su conocimiento del caso de Arturo y su aparente empatía, podría ser un recurso valioso, pero también necesitaba a alguien con experiencia en la lucha contra la corrupción, alguien que pudiera guiarla a través de este laberinto legal y peligroso. Decidió que su siguiente paso sería contactar a un periodista de investigación, uno con una reputación impecable, que no se vendiera y que tuviera los recursos para manejar una historia de esta magnitud. Un nombre vino a su mente: Isabel López, una periodista veterana conocida por sus reportajes incisivos sobre corrupción y su valiente postura contra los poderosos. Mientras sostenía la cinta y la lista, Valeria sintió el peso de la responsabilidad. Estaba a punto de abrir una caja de Pandora, no solo desenterrando la verdad sobre su abuelo, sino también exponiendo una red de crimen que había operado impunemente durante décadas. La tensión era palpable. Sabía que al hacerlo se convertiría en un objetivo. Valeria había concertado una reunión discreta con Isabel López, 50, la periodista de investigación, en una concurrida cafetería del centro de Buenos Aires. El ambiente, lleno del tintineo de tazas y el murmullo de conversaciones, ofrecía un anonimato relativo. Isabel, con su cabello corto y plateado y una mirada sagaz, la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras Valeria desgranaba la historia. Mi abuelo Arturo Bianchi, el banquero desaparecido, no es quien creíamos, comenzó Valeria, su voz apenas audible por encima del ruido de fondo. Le entregó a Isabel una copia del fragmento más relevante del diario de Arturo y la transcripción de la cinta de Elena. Él estuvo involucrado en algo mucho más grande de lo que se supo públicamente. Isabel leyó los documentos con una velocidad impresionante, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas. Cuando terminó, su expresión se había endurecido. Elena Ramírez. Recuerdo ese caso. Fue una tragedia horrible, pero la versión oficial fue suicidio y el fraude recayó sobre ella. Los peces gordos del Banco Capital salieron ilesos. Ella no se suicidó, Isabel, afirmó Valeria, su voz cargada de convicción. Fue silenciada. Y mi abuelo, Arturo, fue parte de eso. Valeria explicó el papel de la Fundación Sol Naciente como fachada para el lavado de dinero, la implicación de Arturo en el esquema y cómo Elena había sido incriminada. Le habló de la amnesia de su abuelo, su posterior desaparición del Centro de Salud Mental y su búsqueda de redención, aunque ahora con la cinta de Elena, la motivación de Arturo se tornaba más compleja y ambigua. ¿Era un arrepentimiento genuino o un intento de salvarse? No lo sé, admitió Valeria. Isabel escuchó atentamente, interrumpiendo solo para pedir alguna aclaración sobre fechas o nombres. Su rostro, inicialmente escéptico, mostraba ahora una mezcla de asombro y una renovada indignación. Esto es explosivo, Valeria. Si lo que dices es cierto, y estas pruebas son auténticas, estamos hablando de un encubrimiento masivo, una red de corrupción que lleva 25 años impune. Ricardo Solís, el ex CEO del Banco Capital, es ahora un respetado filántropo. Miguel Vargas, el abogado, es un pilar de la justicia, a punto de ser nominado para un cargo judicial de alto nivel. Por eso necesito tu ayuda, Isabel, dijo Valeria. Carmen, la hermana de Elena, intentó denunciarlo en su momento, pero la desacreditaron. Nadie le creyó. Me dijo que fue amenazada.
Estas personas son muy poderosas. Isabel asintió, su mirada fija en un punto más allá de Valeria. Sí, lo son, pero esta vez tenemos más que el testimonio de una hermana afligida. Tenemos el diario de tu abuelo que implica su propia culpa y la cinta de Elena, la voz de la víctima. Esto es periodismo puro, Valeria, y es peligroso. Isabel la miró directamente a los ojos. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que esto significa para tu familia, para la imagen de tu abuelo? Estoy dispuesta a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, respondió Valeria con firmeza. Elena merece justicia, y la verdad sobre mi abuelo, aunque me duela, debe salir a la luz. Isabel asintió, un brillo de respeto en sus ojos. Bien, entonces, lo primero que necesitamos hacer es autenticar estas grabaciones y los documentos. Tengo contactos en el campo de la forensía digital. Luego, necesitaremos reconstruir la trama paso a paso. Hay un nombre en tu lista que me intriga. Gustavo Pereira, jefe de operaciones. Fue un hombre clave en la estructura interna del Banco Capital. Si él fue parte de esto, podría haber más información. Y la doctora, Laura Benítez, la directora de la fundación. Si sigue viva, podría ser un eslabón. Valeria sintió una oleada de alivio. Isabel no solo le creía, sino que ya estaba trazando un plan de acción. Necesito entender qué pasó con mi abuelo, dijo Valeria. Si él se arrepintió y se fue a buscar a Elena, ¿la encontró? ¿O qué pasó con él después de dejar el centro? Isabel asintió. Esa es una pieza clave del rompecabezas. Si tu abuelo logró obtener más pruebas o encontró algo significativo en su búsqueda de redención, eso podría cambiarlo todo. Necesitamos buscar cualquier pista sobre su paradero después de 2002. Entrevistaremos a personas del centro, a antiguos colegas suyos en el banco que pudieran haber sabido algo. Es como una investigación paralela, la de la corrupción y la del destino de Arturo Bianchi. Mientras hablaban, Isabel hizo una llamada discreta desde su teléfono a alguien a quien identificó como mi contacto en los archivos. Había una urgencia silenciosa en la forma en que Isabel se movía. Una profesionalidad que infundió confianza en Valeria. La subtrama de la búsqueda de Arturo se unía directamente a la de la corrupción. Su destino final, si realmente había encontrado a Elena o a alguien relacionado, podría ser la clave para desmantelar toda la red. La tensión en el aire se elevaba. La sombra de los poderosos se cernía sobre su investigación. El grito ahogado de la doctora Benítez resonó en el aire, un sonido desgarrador que cortó la falsa tranquilidad del Valle de Cachi. Valeria, Isabel y Carmen se miraron. La decisión estaba tomada. No podían esperar. Con la adrenalina pulsando en sus venas, Isabel tomó la iniciativa, su experiencia en situaciones peligrosas brillando. Valeria, Carmen, quédense cubiertas. Distraeremos a esos hombres y buscaremos una oportunidad para entrar. Isabel, con una agilidad sorprendente para su edad, se movió con rapidez hacia el lateral de la casa, mientras Valeria y Carmen se quedaron agazapadas detrás de los arbustos, los ojos fijos en la puerta principal. Unos segundos después, un fuerte golpe metálico se escuchó desde el otro lado de la casa. Isabel había encontrado algo para generar un ruido fuerte. Una distracción. Los dos hombres de traje, visiblemente irritados por la interrupción, salieron de la casa para investigar el origen del sonido. Era la oportunidad. ¡Ahora!, susurró Valeria, y las dos mujeres se abalanzaron hacia la puerta, abriéndola de golpe. La escena en el interior era caótica. La doctora Laura Benítez, 50, una mujer de aspecto frágil, estaba amordazada y atada a una silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Uno de los matones, un hombre corpulento y con una cicatriz en el rostro, se giró bruscamente al verlas. ¡Quietas! ¿Quiénes son ustedes? Valeria, con una valentía que no sabía que poseía, dio un paso al frente. Somos periodistas y sabemos todo sobre la Fundación Sol Naciente. Sabemos lo que le hicieron a Elena Ramírez. El matón la miró con desdén. Unas estúpidas. Esto no es de su incumbencia. Sacó una pequeña arma de su chaqueta, apuntando directamente a Valeria. En ese momento crítico, Carmen,
Impulsada por años de rabia contenida y el recuerdo de su hermana, actuó por instinto. Con una velocidad sorprendente, agarró un viejo atizador de hierro que encontró junto a la chimenea y lo lanzó con fuerza hacia el hombre, golpeándolo en el brazo que sostenía el arma. El arma cayó al suelo con un tintineo metálico. El matón rugió de dolor y rabia. Isabel, aprovechando la distracción, se abalanzó sobre él, inmovilizándolo contra la pared con una llave de judo improvisada. El otro hombre, que había estado a punto de entrar por la puerta, se detuvo, sorprendido por la ferocidad inesperada de las mujeres. ¡A la doctora Benítez!, gritó Isabel, luchando con el matón. Valeria corrió hacia Laura Benítez, sus manos temblorosas mientras desataba las cuerdas que la sujetaban. Laura estaba pálida, temblando de miedo. «Están aquí para matarme», susurró, su voz ronca. «No les di lo que querían, la verdad. Estamos aquí para protegerla», respondió Valeria, ayudándola a levantarse. «¿Qué sabe usted que es tan importante? ¿Dónde está la prueba final?» Laura Benítez, aunque débil, se recompuso. «En el pozo. Arturo. Él me lo dijo. La verdadera caja fuerte. La verdad que ellos no encontraron». Valeria sintió un escalofrío. ¿El pozo? ¿De qué pozo hablaba? Y la mención de Arturo. En ese instante la puerta se abrió de golpe y el segundo matón entró empuñando otra arma. La situación era desesperada. Isabel seguía forcejeando con el primer matón y Carmen intentaba mantenerlo a raya con el atizador. «¡La policía está en camino!», gritó Isabel, intentando ganar tiempo. El matón sonrió con crueldad. «No van a llegar a tiempo. Esto termina aquí». Apuntó el arma hacia Laura Benítez, quien se aferraba a Valeria. En un giro inesperado, Laura Benítez, con una súbita oleada de fuerza, empujó a Valeria y corrió hacia la chimenea, donde había un pequeño hueco escondido. Sacó un objeto envuelto en tela, una vieja caja de música. «¡Aquí está! ¡Las pruebas!». El matón disparó. El sonido ensordecedor resonó en la pequeña casa. Laura Benítez cayó al suelo, la caja de música rodando por el suelo. Valeria sintió una punzada de terror. «¡Laura!», gritó, pero la atención del matón se desvió hacia la caja. En ese preciso momento, se escucharon sirenas a lo lejos. La policía había llegado. Los matones se miraron, dudaron por un segundo, y luego, con la desesperación reflejada en sus rostros, intentaron huir. Isabel y Carmen se lanzaron sobre ellos, inmovilizándolos justo cuando los primeros agentes de policía irrumpían en la casa. El comisario, que había llegado con los refuerzos, miró la escena con asombro. «¡Por Dios! ¿Qué ha pasado aquí?». Valeria se arrodilló junto a Laura Benítez. La bala había impactado en su hombro, pero no parecía ser fatal. La doctora Benítez jadeaba, con el rostro pálido. «La caja es de Arturo», susurró. «Él la dejó aquí. Quería que se supiera la verdad. Las grabaciones, todo». Valeria abrió la caja de música. Dentro no solo había grabaciones de audio, sino también una serie de memorias USB. Una de ellas especialmente tenía una etiqueta